Segundo bloque de tercer tiempo rugby y un bloque muy pero muy esperado, un bloque presentado por CETEC, por el Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de La Columna, ahí en 25 de mayo, un lugar ya recontraconocido de la ciudad, en 25 de mayo, casi Rioja, si no me equivoco, vamos a... 25 de mayo, 424. 424, ahí está, la dirección más exacta. Ahí ya pueden acercarse por cualquier cuestión, por cualquier inquietud, y vamos a estar explayándonos a lo largo también de los programas, no solo acá en nuestro streaming, sino también a través de nuestra web, de las redes sociales, porque lo que tenemos para compartir con ustedes es realmente jugoso. Sí, Gabriel, bien decís, porque en el cierre del bloque anterior hablábamos de las patas necesarias para garantizar el juego, justamente es la seguridad, y en la seguridad intervienen un montón de profesionales que le permiten al juego poder seguir haciéndolo, digamos, y de la mejor forma con estas, digamos, como decíamos, valga la redundancia, profesionales que están sobre más que nada la prevención. Bueno, cuando suceden las lesiones, obviamente también están abordándolo para darle un tratamiento rápido y como el protocolo manda, pero para hablar de todo ello necesitamos justamente a los que se dedican a ese cuidado. Y en este caso, a través del centro que bien nombraste, Gabriel, el CETEC, de la familia Taleb, también de su mamá, Ángela Figueroa Sobrero, Cristian Taleb. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de tenerlo vía Zoom a Juanpi Taleb. El doctor Juan Pablo Taleb, quien se encuentra en Buenos Aires y bueno, hizo la deferencia para conectarse. Juanpi, ¿cómo estás? Un placer enorme poder tenerte a partir de hoy en nuestros programas, que seas parte de este equipo también, la verdad que nos llena de orgullo. Uno que te conoce desde chico, porque te vimos crecer desde, qué jugador, desde rugby infantil, que lo conocemos a Juanpi, y hoy verlo ya como profesional, ya alejado al menos del campo de juego, es algo que por ahí uno todavía no alcanza a tomar dimensión, que sea un profesional de la salud como lo es hoy, trabajando no solo acá en Paraná, sino en Buenos Aires, donde se encuentra en este momento. Juanpi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Gaby y Miguel, bueno, primero que nada, felicitaciones por el nuevo emprendimiento, todo lo mejor, como siempre aportando al rugby de la ciudad, y bueno, intentaremos aportar algo de este lado. Bueno, y hay muchísimo para aportar, Juanpi, porque, a ver, a la hora de hablar de lo que tiene que ver con la columna, con el tema del trabajo cervical, uno piensa obviamente en las primeras líneas, esa fricción que ingresa en un scrum, y las enfermedades que por ahí han acarreado, o chicos lastimados con 15 años por no trabajar bien en un gimnasio. Me parece que hay un montón de aristas para ir tocando a lo largo de todos los programas. En tu caso, Juanpi, jugaste de centro toda tu vida, de fullback también, en algunos casos lo hiciste de apertura, dentro del rubro de backs fuiste polifuncional, pero tuviste compañeros que habrás visto con lesiones complicadas también, ¿no? Sí, ni hablar, o sea, sobre todo en los deportes de contacto, que el rugby, bueno, es uno de los deportes de emblema en ese sentido. Las lesiones físicas son una cuestión del día a día. De hecho, para todos los jugadores, ir al kinesiólogo es una práctica habitual, porque siempre te duele algo, siempre estás trayendo un golpe, alguna molestia o demás. Por eso hoy en día, que el deporte se ha tornado tan físico, es de vital importancia la adecuada preparación física, descansar bien, hacer una buena preparación el descanso previo, el descanso posterior, la recuperación. Por suerte hoy en día está bastante estandarizado en todos los clubes, y la información global se ha podido transmitir hacia todas las uniones. Entonces creo que en ese sentido se ha desarrollado mucho, tanto el protocolo de prevención de lesiones como el tratamiento de las mismas. Sí, Juanpi, tiene que haber una estadística general, pero vos fuiste jugador infantil, juvenil, de Robin, después en Plaza, Rosario, jugando en la Urba. Tenés una visión de campo a lo mejor diferente en cuanto a las lesiones que hay que prevenir y apuntar, digamos, como jugador, o el entorno del jugador para prevenir. ¿Cuál crees vos, digamos, que es la que más habría que tratar?
Bueno, en cuanto a la prevención de lesiones, hay lesiones, digamos, que uno puede prevenir con el entrenamiento, como por ejemplo las lesiones musculares, que en dirección a eso, una buena preparación física, bueno, la suplementación que realizan los deportistas de alta competencia, el hielo posterior a las competencias, posterior a los entrenamientos, hacer buena movilidad, trabajar bien la flexibilidad, todas esas cuestiones son cuestiones que uno puede manejar, por ejemplo. Y después en dirección a eso también hay cuestiones que uno no puede manejar, como son las lesiones por golpes, cuando uno cae en malas posiciones, que bueno, pueden ser lesiones, por ejemplo, en el hombro, la columna cervical. Hay lesiones de mayor o menor gravedad, pero bueno, en dirección a eso, la única herramienta que nosotros tenemos para prevenir, si se quiere, o evitar sufrir la mayor cantidad de lesiones es una adecuada preparación física, trabajar mucho la flexibilidad, trabajar mucho la elongación. Y después, bueno, dependiendo del tipo de lesiones, el protocolo que se aplica. Pero bueno, hay lesiones que lamentablemente uno no quiere que ocurran nunca, pero bueno, sabemos que existen, como por ejemplo lesiones cervicales graves, que no son tan frecuentes, pero cuando están, bueno, son lesiones complejas. Y después hay lesiones más frecuentes. Yo, en mi opinión, una de las lesiones que más vi, que creo que es de las más frecuentes, son las lesiones del hombro, por ejemplo, la articulación acromioclavicular, que esas son lesiones que, bueno, trabajando bien en el gimnasio, bien, o sea, todos los músculos del hombro, los pectorales, trabajando bien la flexibilidad y demás, uno puede prevenirlas. Nunca la posibilidad de 0 ni 100, pero bueno, en ese sentido creo que uno las puede disminuir. Después las luxaciones de hombro, bueno, que todos conocen, que eso habitualmente en deportistas de alta competencia ya se recomienda muchas veces la cirugía desde la primera luxación, ni que hablar cuando son luxaciones recidivantes, es decir, que el hombro ya se ha salido en más de una ocasión. Y después, bueno, las lesiones de rodilla, las lesiones de tobillo. Pero bueno, en dirección a eso creo que de vuelta, la única forma y lo que nosotros podemos manejar es realizar una buena preparación física para poder afrontar de la mejor manera la competencia. Juanpi, ¿fuiste parte al menos o referente regional durante la época de pandemia cuando se empezaba a gestar esto de los referentes regionales de la Fundación de la Unión Argentina, de la FUAR? Participaste en algunas reuniones, después por distintas razones la FUAR fue rumbeando como para otro lado con esta cuestión de los referentes regionales, pero ¿qué alcanzaste a escuchar sobre las lesiones más habituales? Como vos bien lo decías, ¿no? La lesión del hombro es muy habitual. La FUAR en este caso trabaja mucho con los lesionados graves, que después ya muchos quedan paralíticos, quedan en silla de ruedas. Son irreversibles. Son irreversibles, pero trabajan con ese tipo de gente y con muchos que, pese a una lesión grave, después se pueden recuperar también, ¿no? Exactamente. Bueno, la FUAR, digamos, tiene el objetivo de darle un soporte, apoyo, no solamente económico, sino también, bueno, emocional, de acompañar a aquellos jugadores que, como bien decías, han sufrido lesiones graves, que habitualmente las lesiones graves que dejan secuelas son lesiones de columna. Y bueno, y con relación a eso, dependiendo del nivel donde se produce la lesión, es el tipo de secuela que uno puede tener. Si nosotros tenemos lesión, por ejemplo, a nivel cervical, como han ocurrido casos cuando, por ejemplo, en derrumbe de Scrum y demás que hemos visto en distintos torneos. En ese caso, si se lesiona la médula, que es una estructura que es súper sensible, uno puede perder la movilidad de los 4 miembros. Cuando ya es por debajo de la porción cervical de la columna y se lesiona a nivel torácico, ahí uno puede perder la movilidad solamente de los miembros y bueno, o sea, la función sensitiva y motora siempre se altera de donde está la lesión por abajo. Entonces ya a nivel de la columna torácica ya uno no podría perder la movilidad de los brazos, por ejemplo, pero sí de las piernas. Y ya cuando uno tiene una lesión a nivel lumbar, la médula termina entre la primera y la segunda vértebras lumbares. Habitualmente las lesiones son por abajo de eso, que ya hay una estructura que se llama cola de caballo. Entonces, si uno tiene una lesión por debajo de la médula, a este nivel, uno nunca podría quedar paralítico, es decir, nunca podría tener una alteración de los dos lados, que no pueda mover absolutamente nada, pero sí se pueden afectar distintos grupos musculares. Con respecto, vos nombraste recién la lesión cervical, por ahí uno
digamos, escucha, es de las más comunes. En la primera línea, en la formación de los Scrum, por ahí suelen suceder este tipo de lesiones, y por eso hace mucho hincapié en la World Rugby en el tema de que no lo hagan jugadores que no están preparados, no están entrenados para hacer primera línea. Y por ahí suceden estas lesiones, por ahí que son algunas irreversibles, como decíamos. Sí, totalmente. Creo que ese puesto de primera línea es, bueno, yo por ahí nunca jugué de forward, pero bueno, los que han jugado de 3/4... En el Seven de la República, sí. En el Seven, bueno, sí. Ahí fuiste en primera línea, claro. Pero eso es distinto al Scrum. Totalmente. Es rápido. Pero bueno, por ejemplo, una persona que ha jugado de medio Scrum toda su vida es distinto a una persona que se quiere hacer 9, lo mismo apertura, y bueno, en distintos puestos. Esto extrapolado a las primeras líneas, creo que, como bien decías, Miguel, es importantísimo que el chico tenga una buena preparación, sepa cómo formar, en los clubes, en las uniones y demás, se le haya instruido cómo hacerlo, que estén bien preparados físicamente, y también tener un adecuado, digamos, control desde el arbitraje, no solo el árbitro principal, sino los demás, para poder, digamos, hacer que esa situación sea lo menos peligrosa posible. Y sí, o sea, en el Scrum uno, digamos, si uno cae con la cabeza en mala posición, dependiendo del mecanismo, es decir, como caiga la cabeza, si es en flexión, o sea, con la pera al pecho, si es en extensión, si es para los costados, se pueden producir distintos tipos de lesiones a nivel cervical, que no solo pueden ser óseas y ligamentarias, sino que si la vértebra se traslada, se puede afectar la médula, que es en ese caso cuando puede generar complicaciones en los miembros y las lesiones graves. Así todo, las lesiones que no complican la médula también son lesiones graves, si generan alteraciones óseas y ligamentarias, pues pueden generar una inestabilidad residual en la columna, eso muchas veces, de hecho, ya está demostrado, hay un montón de publicaciones, que cuando hay lesiones que comprometen la estabilidad ligamentaria, esas lesiones son 100% quirúrgicas, afecten o no la médula, por ejemplo, hablando en el caso de las lesiones cervicales. Así que esto puede generar que el paciente tenga que operarse, no solamente si se afecta la médula, sino si se afecta la estabilidad ligamentaria también. Juanpi, ¿cuándo un jugador tiene que ir a visitarte, digamos, de manera preventiva? Es decir, a ver, pongamos un hipotético caso de un primera línea, un pilar izquierdo que ingresó a un Scrum, sintió un dolor, ya tiene que ir a visitar al especialista, en este caso a verte, porque por ahí puede ser un dolor que proviene de otra cosa, pero de manera preventiva siempre, ¿no? No para llegar después de que le haya sucedido algo grave. ¿Está bueno que vaya también de manera preventiva? Totalmente, Gaby. Siempre es bueno anticiparse y obviamente todos los que hemos jugado sabemos que dolores vamos a tener y es algo del día a día. Tal cual. Hasta el día de hoy los debes tener vos en tu caso, ¿no? De vez en cuando, pero por suerte estoy bastante bien. Seguro. No me quejo. Pero bueno, en dirección a eso, digamos, un dolor que sea recurrente, que baje, por ejemplo, un dolor que baja al brazo, que uno empieza a sentir falta de fuerza, falta de sensibilidad. Lo mismo en la cintura, en la zona lumbar, si baja las piernas. Eso siempre es importante controlarse con un especialista para valorar si no hay alguna lesión que esté comprimiendo un nervio. Y después, por otro, ya está establecido hace varios años en el reglamento de la UAR, que en el apto médico precompetitivo se mide lo que se llama el índice de TORC, que el índice de TORC es una relación para evaluar cuál es el diámetro del conducto a nivel cervical. Que si uno tiene una estenosis, o sea, si uno tiene un canal estrecho congénito, es decir, que el tamaño del canal está muy chiquito, sabemos que la médula está en grave riesgo de sufrir lesiones graves, aunque sea con traumatismos menores. Y esto ya lo hemos visto no solamente en jugadores de rugby, sino, por ejemplo, en personas que van a la playa y lo revuelca una ola, que tienen un accidente de auto y hacen un mecanismo de latigazo cervical forzado. En ese sentido, la médula está en riesgo, digamos, mayor que una persona que tiene un canal normal, digamos, o más amplio. Entonces, en esos jugadores, obviamente que uno siempre da la sugerencia y no puede obligar a nadie, pero en esos jugadores no estaría recomendado que jueguen al rugby, justamente para prevenir este tipo de lesiones graves. Así que, digamos, la consulta previa la tiene que tener sí o sí, no solo puede ser un especialista de columna, sino un traumatólogo general,
que haga la medición del índice de torque y de esa manera asegurarse que el jugador, digamos, pueda jugar de forma segura. Juanpi, detengámonos un poquito ahí, el índice de torque, creo, si no me equivoco, corregime, el apto médico que pide para el fichaje de cada uno de los jugadores a nivel Unión Argentina de Rugby es justamente este estudio, que se hace mediante una placa radiográfica, ¿no? Exactamente, Miguel. Eso está establecido ya hace varios años y se hace una relación entre el cuerpo vertebral y el canal. Eso se mide una proporción. El índice tiene que ser mayor a, algunos dicen 0,8, otros 0,9, pero bueno, habitualmente con 0,9 ya estamos bien, de 0,9 para arriba estamos bien. Y esto muchas veces lo hemos visto, que uno completa el apto médico y pide la firma de un profesional amigo para poder jugar, pero bueno, verdaderamente es una cuestión a tener en consideración y, como decíamos, puede generar lesiones graves si uno no le presta atención. Entonces es importante, no solamente para los jugadores, sino también para todos los profesionales que hacen los aptos médicos, tener esto y hacerlo a conciencia. Porque, como charlábamos antes, se pueden generar lesiones que muchas veces son irreversibles y, digamos, la gran mayoría de los jugadores hacen el deporte de manera recreativa, lo hacen para estar con amigos, para divertirse. Entonces muchas veces si uno pone en la balanza el riesgo y el beneficio de, digamos, de seguir jugando, muchas veces el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces eso hay que hacerlo muy a conciencia, me parece. Ahí tratabas, sí, la verdad que interesantísimo todo lo que estás planteando, Juanpi, muy claro también. Te decía, tratabas un poco de las exigencias que tienen las uniones a la hora de que el jugador se fiche, con el tema de los controles, los aptos médicos y demás. ¿Crees que hace falta algo más desde tu óptica, digo, y considerando que conocés bien, porque fuiste jugador de la Urba, fuiste jugador de la Unión Entrerriana, estuviste fichado para los dos lugares? ¿Te parece que haría falta tener algún control más, así como está el que planteabas recién, algún otro que desde tu óptica haga falta, siempre de manera preventiva? La verdad, Gaby, que creo que hoy en día en ese sentido ha evolucionado mucho y, digamos, todos los protocolos de los aptos médicos precompetitivos y demás están bastante bien pensados, digamos. Por ejemplo, que, bueno, no es mi área, pero por ejemplo te hacen hacer un ecocardiograma, o sea, los controles cardiológicos, que habitualmente es un electrocardiograma y una valoración por el cardiólogo, cada 5 años requieren que uno se haga un ecocardiograma, que se haga lo que se llama una ergometría, es decir, ver cómo responde el corazón en situaciones de estrés y, digamos, evidenciar si en esas situaciones se produce alguna arritmia o alguna alteración cardíaca. Así todo, y ustedes lo saben mejor que yo, porque están más en tema, lo vemos que deportistas profesionales presentan casos de muerte súbita, entonces muchas veces, por más que uno haga muchísimos controles, imagínense que los deportistas competitivos, por ejemplo de fútbol, que juegan las ligas mejores pagadas del mundo, tienen 1 millón de controles y así todos seguimos viendo casos, con lo cual hay veces que todo esto escapa a los estudios con lo que tenemos, a los que tenemos disponibilidad hoy en día. Pero en líneas generales creo que, digamos, haciendo los controles a conciencia, en el caso nuestro, midiendo bien el índice de torque, valorando a los pacientes que tienen, que nosotros vemos alguna situación de riesgo, pidiendo el estudio de mayor complejidad, como por ejemplo resonancia, y después haciendo los estudios cardiológicos como corresponden, creo que en esas situaciones uno estaría apto para competir. Después el deporte, como toda la vida, tiene sus riesgos, pero bueno, creo que con las herramientas que contamos hoy, los jugadores pueden competir de forma segura. Sí, qué importante lo que decís, hacer los estudios a conciencia. Por ahí uno está acostumbrado y está mal que por ahí en el apuro, en el afán de poder fichar en los equipos que cuesta muchísimo, pesa lo económico y por ahí, bueno, los costos de prestacionales sobre la salud también inciden y mucho y por ahí se saltean cosas que son realmente importantes. Por eso está muy bueno, Juanpi, que vos recalques que se haga conciencia sobre todo estos controles médicos que pueden prevenir y la salud se mide en estadística. Se achica el riesgo si los controles se hacen de verdad. Totalmente, Miguel, totalmente. Eso cambia todo, así que bueno, por suerte hoy en día todos los jugadores tienen acceso a
un médico clínico, un médico cardiólogo, un traumatólogo, incluso un especialista de columna. Entonces, teniendo todas las herramientas disponibles, la verdad es una picardía no respetar esos controles. Sí, quería abordar, Gabriel, Sí. vos sabés que el equipo de Juanpi está los lunes y martes aquí en Paraná y también desde el miércoles, por eso estamos vía Zoom, está allí en el Hospital Austral en Buenos Aires. Y allí vos también ya incorporaste contanos vos, el bloqueo radicular cervical. ¿Cómo es eso, Juanpi? El bloqueo radicular es una herramienta que nosotros tenemos para paliar el origen, el dolor de origen en la columna, que ese dolor puede tener origen en distintos lugares, por ejemplo, en el disco, cuando el disco está gastado, cuando están gastadas las articulaciones, o cuando se irritan los nervios. En el caso del bloqueo radicular, el objetivo es desinflamar un nervio que, por ejemplo, se irrita por una hernia de disco, o porque, por ejemplo, hay artrosis en el canal, entonces el nervio tiene menos lugar. En el caso de la columna cervical, es un procedimiento más delicado porque ahí tenemos la médula, que si uno se clava la médula, lo puede dejar paralítico al paciente, entonces, cuadripléjico, perdón. Entonces, esos procedimientos son procedimientos que se hacen, que son seguros, que tienen cuestiones técnicas, que para eso nosotros nos preparamos, y que, bueno, particularmente yo los hago en tomografía, y creo que es una herramienta muy útil para mejorar el dolor de origen no solo radicular, sino también de discogénico, es decir, cuando hay una hernia de disco o un problema de desgaste del disco y también de las articulaciones. Y en general, una de las cuestiones que veo yo es que la patología de columna cervical en general se tolera mejor que, por ejemplo, la patología de la columna lumbar, porque la columna cervical solamente soporta el peso de la cabeza. Entonces, cuando son dolores fuertes que necesitan un bloqueo, en general son pacientes que andan bien después, posteriormente a esto se continúa con rehabilitación y uno lo va manejando de esa manera. En porcentaje son los menos los pacientes que terminan en cirugía, así que el bloqueo en esa dirección es una herramienta súper útil. Muy interesante, Juanpi, también para plantearlo en algún programa, para explayarnos sobre este tema, que bueno, sabemos que tenés maestrías, posgrados y demás no solo en Argentina, sino en el viejo continente, sobre este tema, y que es uno de tus fuertes. Para repasar e ir concluyendo, ¿dónde te encontramos, dónde te encuentra la gente para efectuarte alguna consulta? Bueno, Avi, yo estoy los lunes y los martes en Paraná, estamos atendiendo en el centro CETEC, como decía, 25 de mayo 424, que ahí atendemos con papá. Estamos de 16 a 19 horas y el resto de la semana estoy atiendo en Pilar, en el Hospital Austral, los miércoles y los jueves de 14 a 19, en la sede oficia. Excelente, bueno, a full y a pleno, Juanpi, ¿eh? No tuviste prácticamente descanso, una carrera plena en cuanto a rugby refiere, y ahora en tu carrera dentro de la medicina, ¿no? Siguiendo esa rama de los Taleb. Totalmente, sí. Ahí está. Sí, y tampoco es el momento para sacar el pie del acelerador, así que... Totalmente. Bueno, uno solo de los Taleb no continuó con la medicina y se fue por el lado de las ciencias jurídicas, ¿no? Francisco Panchito Sí. Taleb. Pero bueno, alguien tenía Muchos que... dicen que rompió el molde. Rompió el molde, Panchito. Tremendo jugador, Panchito. Bueno, para agregar también, dijiste de lunes a jueves y los viernes estás haciendo quirófanos ahí también en el Austral. Exactamente, operamos acá en Pilar. A full. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias. Vamos a volver a entrar en contacto. Obviamente, invitamos a la gente a que ante cualquier consulta nos las haga llegar para nosotros intermediar en esas preguntas y hacértelas llegar a vos para que puedas responder y explayarte y tratar en próximos programas, ¿no? Este tema tan interesante, bueno, y tan complejo, ¿no? Y que por ahí uno no es consciente de lo que tiene hasta que algo le sucede, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y la salud es algo que tenemos que realmente cuidar. Sí, ni hablar. Y una cosita más, Gabriel, tener, digamos, exjugadores dentro de esta profesión galena que conocen muy bien el paño, por eso la opinión de ellos es muy, pero muy valedera. Gracias, Juanpi, ¿eh? Totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición para todo lo que necesiten en las consultas. Y bueno,
mucha suerte con el nuevo emprendimiento. Estaremos en contacto. Ahí está, será Abrazo hasta el grande. próximo encuentro. Un abrazo grande. Gracias, Juanpi. Dale, abrazo. Ahí está, Juan Pablo Taleb en nuestra sección de salud, la verdad que recontra importante. Te juro, Juanpi, uno lo conoce desde chico y ahora verlo hablar de la manera que habla, tan profesional, no, siempre fue, dejando de lado que fue muy respetuoso, muy educado, un tipazo, así como toda su familia, ¿no? De su Ni papá, hablar. su hermano. Ni hablar. Ni hablar, por ahí no conocemos tanto a la rama femenina de los Taleb, a la mamá, a su hermana, que obviamente deben ser de tal palo, tal astilla. Totalmente. Pero la verdad que nos llena de orgullo contar en este espacio con Juan Pablo Taleb, con el doctor Juan Pablo Taleb, y bueno, que se sume obviamente a esta iniciativa. Sí, ni hablar. Y quien estaba siguiendo de cerca toda esta instancia justamente es el padre de Juanpi, Cristian Pipa Taleb, que felicita a Gabriel Baldi y el equipo por la nota reciente con Juanpi. La verdad que un placer verlo crecer. De mi parte, también compartir momentos por ahí familiares a través de mi sobrino Juan Blas, y Tal también cual. verlo jugar, Sí. arbitrarlo, y bueno, y ahora tenerlo devolviéndole al rugby el conocimiento para poder resguardarlo y cuidarlo, darle seguridad a través de su profesión. La verdad que un gusto grandísimo. Es un lujo, ¿eh? Bien, cerramos este capítulo, vamos a una tanda y el próximo fin de semana se viene el torneo nacional de menores de 15 años, Eduardo Uranga. Y tenemos a protagonistas del Club Atlético Estudiantes ya en piso para explayarse sobre este tema, ¿no? Para expandir toda esta información alusiva a este certamen que ya es un clásico, ¿no? Clásico nacional. Clásico nacional e internacional también en su momento. Llegó a tener un montón de pumas. Bueno, hay para compartir un montón de cosas respecto al torneo Eduardo Uranga. Quédense prendidos, vamos a una tanda y después sí, venimos con más Tercer Tiempo Rugby. vortexlitoral.com. Venta especial de blanco en Balbi, Santa Fe y Paraná. Ofertas para vestir toda tu casa. Toallón Teca Confort, 7.500 pesos. Sábana Alcoyana 2 plazas y media, 33.000 pesos. Toallón Pravia secado rápido, 10.000 pesos. Y muchas ofertas más. Pagalo cómodamente en 3 cuotas sin interés. Balbi, siempre le da más. Ahora estamos más cerca. Seguí la programación de Radio Diputados y entérate de los debates en torno a los diferentes proyectos que llegan a la Cámara. Conoce las voces de los protagonistas. Escuchá a Radio Diputados en www.hcdr.gov.ar. También nos encontrás en YouTube y Spotify. En Víctor Petruccio llevamos 44 años equipando hogares y negocios con lo mejor en bazar, gastronomía y artículos de cocina. Tenemos cocinas, hornos y equipos ideales tanto para uso profesional como doméstico. Y una gran variedad de utensilios, ollas, sartenes, espátulas, electrodomésticos y todo lo que necesitas para cocinar mejor. Estamos en Almafuerte 509 en Paraná. Vení a conocernos y descubrí atención personalizada y productos de calidad. Todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. Tenemos todo lo que sería la línea gastronómica, familiar y comercial. Acá en Almafuerte 509. Te esperamos. Víctor Petruccio, 44 años acompañando tu día a día. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. Las promos no son todas iguales. La promo que lo vale todo sin pagar de más es la promo de Live Rock. Te paso la info. De lunes a jueves de 20 a 22, Happy Hour de pizza y pinta. Pizzas y pintas a mitad de precio. Venite a Live Rock y pedí la promo que lo vale todo. Solo para consumo en el local, de lunes a jueves de 20 a 22. Adherite a la boleta digital de ATER.
Desde julio las boletas dejarán de enviarse en formato papel. Escanea el código QR de tu última boleta o ingresa en www.ater.gov.ar, adherite y recibí tus impuestos de manera más ágil, cómoda y sustentable. Es más simple para vos y mejor para el ambiente. ATER, Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabés que podés comprar hasta en 24 cuotas sin tarjeta de crédito? ¿Y que el comerciante puede venderte en 24 cuotas con solo bajar la app de Prestat? Prestat, somos la herramienta que potencia tu negocio. Elegís tu compañía. Elegís tu música. Elegís tu estilo. Elegís ser lo que querés ser. Elegís Vorterix. Vorterix te acompaña.